Imagina por un momento al líder más poderoso del mundo, asomado al balcón del imperio más rico y avanzado de la historia. Mm, una imagen imponente, desde luego. Totalmente. Está ahí, en un segundo contemplando su inmensa capital, presumiendo de su genialidad absoluta, vamos, convencido de que todo lo que alcanza a la vista es obra exclusiva de sus propias manos. O sea, el ego en su máxima expresión. Exacto. Pero fíjate en esto. En la fracción de segundo exacta, en la que termina de pronunciar su gran frase de autobombo, pierde la razón por completo. Madre mía. Literalmente. Su mente se quiebra. Y de ser el soberano absoluto, acaba viviendo en el barro, a la intemperie, y comiendo hierba como si fuera un animal salvaje. Es un contraste brutal. Lo es, lo es. Hoy arrancamos una nueva exploración detallada en un relato antiguo que de verdad se lee como un thriller psicológico sobre el colapso de la mente humana. Y lo que hace que este análisis a fondo sea verdaderamente excepcional no es solo la brutalidad de la caída del personaje, sino el formato del documento original que estamos manejando hoy. Claro, el contexto de la fuente es clave aquí. Exacto. Proviene del capítulo 4 del libro bíblico de Daniel. Pero, a ver, no estamos ante una crónica escrita por historiadores siglos después, ni es, no sé, propaganda redactada por sus enemigos para manchar su legado. No, no es la típica biografía póstuma. Para nada. Es un decreto público. Una carta dictada en primera persona por el mismísimo rey Nabucodonosor de Babilonia. Es que eso es alucinante. Y dirigida, y aquí cito textualmente, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Fíjate, ese contraste inicial es lo que resulta tan perturbador para quienes empiezan a leer el texto. Sí, porque empieza muy diplomático, ¿verdad? Nada es supuestamente compartir las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho con él. Claro, y al leer eso te esperas, pues no sé, un relato de victorias militares. Exacto, victorias militares, cosechas récord, un tono de paz y de alabanza a un dominio eterno. Pero la realidad es otro. Pues sí, porque lo que despliega a continuación es un descenso vertiginoso al terror, a la paranoia y a la locura clínica. Así que para cada persona al otro lado de los auriculares, la misión de hoy es desentrañar este texto, descubrir qué nos revela esta caída en picado sobre la anatomía de la soberbia. Es el enfoque correcto, o sea, me parece vital porque en las narrativas antiguas del Medio Oriente los sueños no funcionan simplemente como anécdotas curiosas. No son un, uy, he soñado que se me caen los dientes, ¿no? No, para nada. Ni son simples predicciones místicas. Son herramientas literarias y psicológicas de alta precisión. Se utilizan para rasgar el velo de la propaganda real. Para mostrar lo que hay detrás del telón de acero. Eso es. Y este sueño en particular expone la fragilidad desnuda de la mente humana frente a fuerzas cósmicas que francamente ni todo el dinero ni todos los ejércitos del mundo pueden controlar. Vale, pues para entender la magnitud de este colapso, creo que tenemos que fijarnos primero en el punto de partida. El inicio de la historia. Exacto. El texto establece una premisa muy clara. Nabucodonosor confiesa, textualmente, yo estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. O sea, estaba en la cima absoluta. En la cima. Es decir, ha ganado todas las guerras, ha aplastado a sus enemigos. Babilonia es el centro indiscutible del mundo. Lo tiene absolutamente todo bajo control, ¿sabes? Paz exterior y riqueza interior. Justo. Y de repente, su propio cerebro se vuelve contra él. Fíjate en las palabras que utiliza el propio rey. Dice, estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron. Claro, y el nivel de terror aquí es profundamente íntimo. Da escalofríos, la verdad. Piensa en la ironía de la situación. O sea, el hombre que hace temblar a naciones enteras, que mueve ejércitos con levantar un dedo, está paralizado por el miedo en su propia cama. Bajo las mantas, como quien dice. Literal. No tiene que enfrentarse a un imperio rival, no, tiene que enfrentarse a su propio subconsciente. Que a veces es el peor enemigo. Y tanto. Y su primera reacción, claro, como líder supremo que delega problemas complejos, es convocar a su gabinete de crisis. Su comité de expertos, ¿no? Exacto. Exige la presencia de todos los sabios de Babilonia. El texto menciona específicamente a magos, encantadores, caldeos y adivinos. Vale, hay que hacer una pausa aquí. Dime. Porque cuando la gente que nos escucha oye cosas como caldeos o magos en el texto, hoy en día nos imaginamos a alguien con una bola de cristal en una carpa de feria, ¿sabes? Un ilusionista. El típico de las ferias medievales, sí. Exacto. Pero en el contexto del antiguo imperio babilónico, ¿quiénes eran exactamente estas personas?
Pues mira, haces muy bien en preguntarlo porque es una distinción fundamental para nuestra audiencia. A ver, no eran charlatanes de feria, ni mucho menos. Eran la élite intelectual, ¿Ah, sí? Más científicos que otra cosa. científica y espiritual del mundo antiguo, totalmente. De hecho, el término caldeo llegó a ser sinónimo de astrónomo o matemático en la antigüedad. O sea que eran verdaderos eruditos. Eruditos que mapeaban las estrellas, predecían eclipses con precisión matemática, manejaban los archivos estatales. Vamos, Nabucodonosor está llamando a sus asesores de mayor confianza, a las mentes más brillantes de su generación. Como si hoy el presidente llamara a los mejores científicos de las principales universidades y agencias de inteligencia. Esa es exactamente la equivalencia. Y aún así, con toda esa inteligencia reunida, fracasan estrepitosamente. No saben por dónde cogerlo. Les cuenta el sueño, pero esta élite académica es incapaz de darle una interpretación. Y claro, ese vacío, esa falta de respuestas es lo que prepara el escenario para la entrada de nuestro otro protagonista, de Daniel. Que ya tenía su reputación en la corte, claro. Sí, sí. El texto menciona que el rey lo llama Belsasar, destacando que lleva el nombre del propio dios del rey, por cierto. Y Nabucodonosor admite algo bastante inusual para un monarca pagano. Reconoce que en Daniel está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio le supone un obstáculo. Y es a él, como última esperanza, a quien finalmente le revela el contenido íntegro del sueño. Y tela con el sueño porque es una imagen verdaderamente cinematográfica. Visualmente es muy potente. Mucho. Nabucodonosor ve un árbol colosal en medio de la tierra. Pero, a ver, no es un roble cualquiera del parque. Su altura es inmensa. Crece, se hace fuerte y su copa llega literalmente hasta el cielo. O sea, es visible desde cualquier punto. Desde los confines del mundo. Exacto. Y el texto detalla que su follaje era hermoso, su fruto tan abundante que, fíjate, en él había alimento para todos. Las bestias del campo hallaban sombra debajo de él, las aves hacían morada en sus ramas. Vamos, que de él se alimentaban todos los seres vivientes. Es un proveedor absoluto. Claro, y si lo trasladamos a términos modernos para nuestra audiencia, es la analogía perfecta de una gigantesca corporación multinacional o de un sistema financiero global. Me gusta esa comparación. Es un ecosistema inmenso del que dependen incontables vidas. Desde dentro y desde fuera, este árbol corporativo parece demasiado grande para caer. Es invulnerable. O sea, un too big to fail en toda regla. Exactamente eso. Y esa conexión que haces con los ecosistemas corporativos modernos es muy acertada, porque en el mundo antiguo, en la imagen del árbol cósmico o el árbol del mundo, no era casualidad, Ya un símbolo común. muy común. Representaba el axis mundi, es decir, el pilar central que sostiene el universo y conecta el cielo con la tierra. Vale, o sea que no es solo un árbol grande, es el pilar de la realidad. Eso es. Nabucodonosor está soñando con un orden mundial donde él, y por extensión su imperio babilónico, es ese centro absoluto. Él se percibe a sí mismo como el proveedor universal de vida y orden. ¡Qué barbaridad de ego! Es una visión de autoengrandecimiento máximo, vamos, la ilusión definitiva de independencia. Pero claro, la ilusión dura poco en este sueño. Muy poco. En medio de esta visión de solidez inquebrantable, aparece una figura que el texto describe como un vigilante, un santo, que desciende del cielo. Y esto te lo pregunto como experto, ¿qué representa exactamente esta figura del vigilante para la mentalidad de la época? Pues mira, en la literatura de Mesopotamia y en general en la tradición apocalíptica, los vigilantes son seres celestiales de un poder y una autoridad, la verdad, aterradores. No son los angelitos de la guarda regordetes, vamos. Jaja. No, olvídate de esa imagen benevolente. Son los ejecutores implacables de la voluntad divina. Son los ojos del cielo que observan minuciosamente las acciones humanas. ¿Y qué implica que aparezca uno en tu sueño? Su presencia indica que el tribunal cósmico ha deliberado y ha emitido un veredicto definitivo. Y este vigilante no viene precisamente a negociar los términos, ¿verdad? Para nada. No trae un contrato bajo el brazo. No. No presenta una queja formal al Departamento de Recursos Humanos, ni sugiere una reestructuración de la empresa. Grita con una orden directa y sumamente destructiva. Dice, derribad el árbol, cortad sus ramas, arrancad su follaje, desparramad su fruto. Un desmantelamiento total. Total y absoluto. Ordena que huyan las bestias y las aves. Es la desintegración instantánea de ese ecosistema corporativo del que hablábamos.
Aniquilación en un abrir y cerrar de ojos. Y fíjate que el contraste es lo que da verdadera fuerza al mensaje. ¿En qué sentido? Pues que tienes por un lado la solidez inmensa de este árbol terrenal, que habrá tardado décadas en echar raíces, en crecer y en dominar el paisaje por completo. Sí. Y por otro lado, está siendo desmantelado instantáneamente por una sola voz que viene del cielo. O sea, nos muestra de forma gráfica la naturaleza absolutamente efímera del poder humano. Por muy arraigado que nos parezca estar. Exacto. Por muy institucionalizado o blindado que creamos que está un imperio, puede caer en un segundo. Pero a ver, aquí es donde el decreto de este vigilante incluye una cláusula que a mí personalmente me parece fascinante y al mismo tiempo muy extraña. Sí, sé por dónde vas. Cambia por completo el tono de una simple aniquilación de la empresa, por seguir con la metáfora, a algo mucho más profundo. A ver, cuéntame. El vigilante ordena, dice, pero dejad en tierra el tocón, con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo. Sí, ese detalle es crucial. Y luego dicta la sentencia física sobre el rey, que se empape con el rocío, que comparta con las bestias la hierba de la tierra, que su corazón de hombre cambie al de una bestia y que pasen sobre él 7 tiempos. 7 temporadas completas de locura. Eso es. Y luego el propósito de esta sentencia lo deja clarísimo el propio vigilante, ¿eh? Dice que es para que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo va a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Un golpe directo al ego del monarca. Pero claro, yo tengo que detenerme en ese detalle físico tan particular de las ataduras. Es una imagen muy curiosa, la verdad. Es que ataduras de hierro y bronce alrededor del tocón del árbol. Sí. Mi primer instinto al leerlo fue pensar que se trataba de una metáfora de prisión, como si le pusieran grilletes o esposas al árbol para humillarlo aún más en su derrota. Es la interpretación más intuitiva. Claro, la de los grilletes. Pero luego le di una vuelta, y corrígeme si me equivoco, pensando en términos de arboricultura. Interesante enfoque. A veces cuando un árbol centenario sufre daños estructurales masivos, he visto que los botánicos le colocan como unos aros de metal gigantes alrededor del tronco para evitar que la madera se parta por la mitad y el árbol muera definitivamente. Ostras, claro. Entonces pensé, ¿podría ser que este hierro y este bronce sean en realidad una medida de protección brutal en lugar de una simple tortura mientras pasan esos 7 tiempos? Pues fíjate, esa intuición da completamente en el clavo y revela una complejidad teológica en el texto que a veces pasamos por alto. Sí, tiene sentido entonces. Mucho sentido. Si conectamos este detalle botánico con el desenlace de la historia, el tocón, con sus raíces intactas y aseguradas, representa que el reino, la esencia del poder, le será preservado a Nabucodonosor. ¿Vale? O sea, no es el fin de su línea. Exacto, no es el fin absoluto del rey. La destrucción de las ramas es la eliminación de la estructura externa de su ego desmedido. Lo superficial. ¿Sí? Pero el núcleo vital, esa raíz profunda, se mantiene protegido precisamente por esas bandas de metal que mencionas. Representan un límite inquebrantable impuesto por una fuerza superior. Una contención. Es una disciplina atroz, sin lugar a dudas, pero está diseñada con un propósito redentor, ¿sabes? No es puramente punitivo o sádico. O sea, te rompo para arreglarte, pero te protejo para que no te desintegres. Lo has resumido perfectamente. Lo cual nos lleva a la reacción de Daniel ante todo esto. Porque claro, cuando Daniel entiende el significado del sueño, el texto dice que se quedó atónito por un momento, y le turbaron sus pensamientos. Y no es para menos, ponte en su lugar. Es que está tan pálido y aterrorizado que el propio rey, el paciente, por así decirlo, tiene que animarle a hablar. Y Daniel empieza con muchísimo tacto. Dice, Señor mío, sea el sueño para los que te odian. Una fórmula diplomática para ganar tiempo. Básicamente le está diciendo, ojalá esto le pasara a tus peores enemigos y no a ti. Y luego, claro, suelta la bomba. Le dice, el árbol que viste, eres tú, oh rey. Hay que tener un valor inimaginable para decir eso. Te la juegas a que te corten la cabeza ahí mismo. Totalmente. Le está diciendo al monarca absoluto, al hombre más poderoso del mundo, que va a ser despojado de su humanidad, o sea, que vivirá a la intemperie y que comerá hierba con las vacas. Y aquí es donde creo que Daniel ejerce verdaderamente su rol de sabio consejero. Porque no se limita a dar el diagnóstico fatal y salir corriendo, no. No, él ofrece un tratamiento, una prescripción. Exacto. Le aconseja textualmente, pon fin a tus pecados haciendo justicia.
y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Y esta es una parte fundamental del texto. Y a mí me plantea una duda crucial sobre el mecanismo de esta locura que se avecina. A ver, dime. ¿Por qué este consejo en concreto? O sea, si el problema principal de Nabucodonosor es ofender al cielo con su orgullo desmedido, ¿por qué Daniel no le dice que construya un templo más grande? O que hagan 1000 sacrificios, claro. Exacto, o que rece de rodillas 12 horas al día. ¿Por qué la solución espiritual pasa por algo tan terrenal como hacer justicia y mostrar misericordia a los más pobres? Es una pregunta brillante. Porque aquí el texto nos está dando una lección magistral de psicología. Psicología antigua. Exacto. La arrogancia desmedida es en el fondo una enfermedad de aislamiento. Cuando alguien acumula un poder absoluto, se desconecta por completo de la realidad del sufrimiento ajeno. Te subes a una nube y no ves a los que están abajo. Así es. Te convences de que eres de una especie diferente, superior a los demás. Entonces, ¿cuál es el antídoto real contra la soberbia? La empatía. La empatía, sin duda. Al obligar a un dictador a mirar hacia abajo, hacia los más vulnerables de su reino, y actuar con misericordia real, lo estás forzando a reconocer su interconexión con el resto de la humanidad. Salir de la burbuja. Eso es, salir del propio ego, a través de la compasión activa, es la única manera de curar la ilusión de ser un Dios intocable. La empatía como antídoto al aislamiento del poder. ¿Qué concepto tan potente? Lo es, y es aplicable a cualquier época. Totalmente. Y bueno, esto nos lanza a la siguiente fase de la historia, que es casi la más trágica. Porque lo que me desconcierta aquí es la reacción humana ante este aviso. Ay, la naturaleza humana. Claro, porque si a cualquiera de nosotros un médico nos da una advertencia severa sobre nuestra salud mental o física, vamos, te aseguro que cambiamos de hábitos esa misma tarde. Al día siguiente estás comiendo ensalada y yendo al gimnasio, claro. Exacto. Pero el texto nos dice que pasan 12 meses, un año entero de periodo de gracia para aplicar esa empatía que recomendaba Daniel. Es muchísimo tiempo. Y fíjate, es el tiempo suficiente para que el miedo inicial del sueño se disipe por completo. ¿Se te olvida el susto? Claro. La rutina del éxito, el que todo siga yendo bien, vuelve a adormecer la conciencia del rey. Y entonces llegamos a la escena cumbre. 12 meses después, Nabucodonosor está paseándose por la azotea del inmenso palacio real. La clásica estera desde las alturas. Fíjate en la perspectiva espacial que nos da el texto. Está en lo más alto mirando hacia abajo. Desde ahí, la gente en la calle son literalmente hormigas. Minúsculos. Y reflexiona en voz alta. Dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Buf, es que es de manual. Ese es el diagnóstico perfecto de lo que hoy en psiquiatría y en historia política se denomina el síndrome de hubris. Síndrome de hubris. Sí, una sobreconfianza extrema, una obsesión enfermiza por la propia imagen y sobre todo una pérdida total del contacto con la realidad, que suele estar generada por la retención prolongada del poder. Vamos, que el pronombre yo devora todo lo demás. Yo, mí, me, conmigo. Diablo, por un segundo aquí. A ver, sorpréndeme. Si somos justos con la historia y la arqueología, Nabucodonosor de verdad construyó esa Babilonia. Históricamente fue el gran constructor, sí. Claro, era una maravilla de la ingeniería antigua. Tenía unos muros tan anchos que podían correr carros de caballo sobre ellos, la mítica puerta de Ishtar recubierta de lapislázuli azul y los legendarios jardines colgantes. Una ciudad incomparable en su tiempo. Entonces, pregunto, ¿no es un poco extremo que la voz del cielo lo fulmine solo por sentir un poco de orgullo por un logro real, monumental y tangible que él mismo financió y organizó? Es una objeción excelente, porque nos obliga a afinar el bisturí y distinguir entre el orgullo sano por un trabajo bien hecho y el delirio de la autodificación. Vale, ¿dónde está la línea roja entonces? El problema real no es que admire la ciudad o que se sienta orgulloso de ella. El problema radica en la exclusión total de cualquier otra fuerza o persona en su narrativa mental. Ah, claro, el yo he edificado. Fíjate en sus palabras. Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Borra de un plumazo a los miles de trabajadores, arquitectos, ingenieros y esclavos que movieron físicamente cada piedra. Es verdad, como si él hubiera puesto los ladrillos con sus manos.
Borra las circunstancias históricas, políticas y económicas que le permitieron heredar o gobernar ese imperio, y sobre todo, en la cosmovisión del texto, borra la providencia o el permiso divino que sostiene la existencia misma. Ignora el ecosistema entero. Exacto. No está admirando una obra arquitectónica. Se está adorando a sí mismo como creador supremo, como si fuera totalmente independiente de cualquier red humana o divina. Ese es el pecado de hubris. Entendido, he entendido. Y vaya si tiene consecuencias y además son aterradoras por su inmediatez. No hay margen de maniobra. Ninguno. El relato dice textualmente, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Literalmente la última sílaba de su autoelogio choca en el aire con la sentencia. Es un corte radical de la realidad. La voz declara que el reino le ha sido quitado. Y en ese mismo instante su mente colapsa. El texto no suaviza nada la caída, ¿eh? Nos da detalles visuales muy perturbadores para quien lo lee. Sí, la transformación es durísima. Nos dice que es echado de entre los hombres, que come hierba como los bueyes, su cuerpo se empapa con el rocío del cielo, y llega un punto en que dice, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Es una imagen de monstruosidad total. Y aquí, justo aquí, es donde radica la lección más profunda de todo este análisis a fondo. En la transformación física. En lo que representa. La tragedia del poder absoluto, según este documento antiguo, no es simplemente que te convierta en un político corrupto o en un tirano cruel. Sino que va más allá. Es que, literalmente, te despoja de tu humanidad básica. Cuando la soberbia alcanza su punto de ebullición máximo, cuando de verdad crees que no necesitas a nadie por encima de ti ni a nadie a tu lado, dejas de ser un ser humano funcional. Claro, porque te sales de la red humana. Eso es. El rey se convierte en una bestia salvaje por fuera, porque de hecho ya vivía como una bestia emocional y espiritual por dentro. Estaba aislado. Aislado, totalmente carente de empatía, guiado única y exclusivamente por el apetito insaciable de su propio ego. La metamorfosis física, esas plumas y garras tan grotescas que mencionabas, no es más que la manifestación externa de cómo ya estaba su alma en realidad. Qué imagen tan brutal, la verdad. O sea, estás en la cima del rascacielos y te crees tan intocable que desarrollas plumas de águila mentalmente. Pero no puedes volar. Exacto. Pero en lugar de volar libre por los cielos, pierdes la razón por completo y terminas arrastrándote por el barro del jardín pastando sin propósito alguno. Es la reducción del ser humano a mero instinto animal. Es la deshumanización total. Pero, y aquí viene la esperanza, como vimos antes con las ataduras de metal en el tocón del árbol, hay un límite a este castigo. El tocón estaba atado para no partirse, recuerda. Justo. Y esto nos lleva a la transición narrativa que cierra el círculo de esta historia. La gran pregunta es, ¿cómo se regresa de un abismo tan profundo? No es nada fácil. Desde luego que no. Pero el punto de inflexión aquí no es un asedio militar de sus generales para rescatarlo, ni una ceremonia espectacular de magia babilónica organizada por sus sabios. No, es algo mucho más íntimo. Es un movimiento físico minúsculo que refleja un cambio tectónico en su interior. El texto lo expresa con una sencillez, la verdad, desarmante. Nabucodonosor, después de esos 7 tiempos, dice, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Ese contraste de movimiento es poesía pura. Lo es, desde luego. O sea, piénsalo. Antes estaba en la azotea, en la cima, mirando hacia abajo de forma altiva, adorando la obra de sus propias manos, siendo el centro ciego de su propio universo. Creyéndose el sol. Y ahora, desde lo más bajo del suelo terrenal, desde el barro, desde la humillación total y absoluta, tiene que hacer justo el movimiento opuesto, mirar hacia arriba. Reconocer la jerarquía real del universo. Exacto. Reconocer que hay algo, una fuerza o una verdad, infinitamente superior a su propia majestad. Y fíjate en el resultado inmediato, casi automático, de ese pequeño gesto de humildad, dice el texto, y recobré mi razón. Es instantáneo. La narrativa aquí establece un vínculo causal e inquebrantable entre el hecho de reconocer los propios límites y la verdadera salud mental y emocional. Qué interesante esto.
O sea, la cordura no es dominar a los demás. Para nada. La cordura, en el contexto profundo de este texto, no es la capacidad de construir murallas impenetrables o de dominar ejércitos invencibles. Es pura y llanamente la capacidad de percibir la realidad de forma precisa. Ver las cosas como son realmente. Entender que el dominio humano es pasajero y que el universo obedece a un orden gigantesco que, sorpresa, no gira a nuestro alrededor. Al recuperar la cordura, con esa visión clara, el rey alaba al Altísimo y admite algo que destruye ese síndrome de ubris por completo. Rompe el hechizo de su propio ego. Sí, porque dice textualmente que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y que nadie puede cuestionar a esa fuerza celestial diciendo, ¿qué has hecho? O sea, admite abiertamente su falta de control absoluto ante el mundo entero. Se despoja de su supuesta omnipotencia. Y la gran paradoja de toda esta historia es que justo en el momento exacto en que acepta que no tiene el poder supremo, el poder terrenal le es devuelto. Es un giro brillante y además es un antídoto estupendo contra esa creencia moderna tan arraigada de que la vulnerabilidad te hace débil ante los demás. Totalmente. Nos enseñan a no mostrar debilidad jamás. Y aquí vemos lo contrario. Él mismo relata que su majestad y su esplendor le fueron devueltos intactos. Sus consejeros y nobles, aquellos sabios que no pudieron interpretar el sueño al principio, ahora van a buscarle activamente para reinstaurarlo en el trono. Vuelven a confiar en él. Y de forma muy reveladora, él añade al final que mayor grandeza me fue añadida. Un líder que es plenamente consciente de que no es un dios resulta ser un líder mucho más seguro, más estable y mucho más digno de respeto para su propio pueblo. Claro, porque la humildad no destruye su autoridad, sino que la legitima. La ancla en la realidad. Exacto. Y el documento oficial termina sellando este aprendizaje brutal. Nabucodonosor concluye alabando al Rey del Cielo, reconociendo que sus obras son verdaderas, que sus caminos son justos, y nos deja una advertencia final que resuena como un trueno a través de los siglos. Dice, Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Es una confesión tremenda. Es el propio rey, el paciente cero del hubris, validando la lección ante el mundo entero. Y así, fíjate, la carta cumple exactamente la misión que aquel vigilante celestial anunció en aquel sueño tan aterrador del principio. Que los vivientes sepan quién manda. Eso es. El cielo quería que los vivientes supieran quién domina realmente sobre los asuntos humanos. Y este decreto imperial es la prueba documentada, histórica y tangible de que el emperador más grande de la historia antigua aprendió la lección por las malas. Madre mía, menudo viaje acabamos de hacer hoy. Ha sido intenso, la verdad. Hemos diseccionado la mente de un monarca antiguo, pasando de la tranquilidad ignorante a ignorar las advertencias sobrenaturales, cayendo en la bestialidad y en la locura más absoluta por culpa de la autodivinización. Un descenso a los infiernos en toda regla. Para finalmente recuperar la humanidad y la cordura a través de la compasión y de la humildad básica de mirar hacia arriba. Y es un mensaje central que, como bien decías, trasciende los milenios, porque nos advierte, de una forma muy, muy visceral, que el éxito, el poder y la prosperidad sin empatía y sin una perspectiva adecuada de nuestros propios límites son elementos altamente corrosivos para el alma humana. Y creo que esto es vital para nuestro contexto actual, o sea, para la audiencia que nos escucha hoy. Desde luego. Hoy en día no construimos jardines colgantes en Babilonia, obviamente, pero vivimos en la era de la autopromoción constante. En el culto al yo. Eso es. Construimos nuestros propios pequeños imperios en las redes sociales, en nuestras carreras corporativas, obsesionados con acumular seguidores e influencia. Nos subimos a nuestras propias azoteas virtuales. Para contemplar lo geniales que somos, sí. Pues este texto antiguo es un recordatorio salvaje de que el poder, la influencia y los logros son herramientas temporales, prestadas casi. No son propiedades intrínsecas nuestras. Exacto. No son cosas que nos hagan ontológicamente superiores al resto de las personas. Y ahí es donde la imagen del tocón atado cobra su máximo significado hoy en día. La banda de hierro y bronce. Exacto. El tocón atado con hierro y bronce permanece ahí en el texto como un símbolo enorme de esperanza. Nos está recordando que aunque nuestras construcciones de grandeza y nuestro ego se vengan abajo por completo, nuestra esencia vital puede preservarse y puede restaurarse. Siempre que estemos dispuestos a soltar el ego. Sí,
si abandonamos esa ilusión absurda de ser los arquitectos supremos y solitarios de nuestra propia existencia. Pues mira, al principio del análisis decíamos que ojalá los colapsos mentales o vitales avisaran con tiempo, pero hoy hemos visto que todo puede desmoronarse en el tiempo exacto que se tarda en pronunciar una sola frase arrogante. En una fracción de segundo. Todo cambia radicalmente cuando el ego eclipsa la realidad. Así que cerramos esta exploración detallada dejando, como siempre, una pregunta en el aire para que quienes nos escuchan le den una vuelta. A ver qué les dejas hoy. Si la soberbia absoluta transformó metafóricamente a este gran rey antiguo en una bestia salvaje, solitaria y sin razón, ¿cuáles son las sutiles plumas de águila y garras de ave que comenzamos a desarrollar hoy en día en nuestras propias vidas, cada vez que nos negamos a reconocer las contribuciones de los demás, un propósito mucho mayor detrás de nuestros pequeños éxitos cotidianos? Una reflexión muy necesaria. Nos encontramos en el próximo Análisis a Fondo.